Estábamos viajando entre las bombas, pasábamos por fronteras. Sí, en épocas muy feas, ¿no? Sí. Bueno, como ya vimos en el viernes pasado, Sí. La actividad ajedrecística de la alta competencia en los primeros años de la Europa en guerra, es decir, a partir de septiembre del 39, Sí. la actividad se limitó a la realización de torneos organizados únicamente por Alemania. El primero fue en Múnich, 1941, como ya vimos, Sí. y esto tenía el claro objeto de servir a la propaganda al régimen nazi, que estaba imperando en ese país en ese momento, y poco a poco en los países vecinos que Alemania iba conquistando, digamos así. Sí. Porque los germanos imponían condiciones en esos primeros tiempos bélicos. Llevaban la iniciativa en el terreno, ocupaban países, sojuzgaban a sus pueblos. Bueno, por tanto no resultaba extraño que todo tipo de actividades, inclusive las deportivas, y en el caso que nos interesa, las ajedrecísticas en particular, se vieran afectadas por la impronta del mismo despotismo, Sí. que hacían gala en todos los aspectos de la vida en el viejo continente esta gente. Sí. Entonces, a falta de competencias de alto vuelo impulsada por otros países, más ocupados en defenderse de las agresiones que en programar eventos deportivos, los nazis promovieron ellos mismos las actividades ajedrecísticas de primera línea, para lo cual contaron con la ayuda, en toda la extensión de la palabra, de varios ajedrecistas de renombre. Sí. Y aunque podemos poner a salvo quizá algunos jugadores alemanes que, bueno, por imperio de la circunstancia no podían negarse tal vez a los designios Sí. del régimen, bien es cierto que otros merecen, siendo benévolos, el mote tan duro de colaboracionistas, Sí. un término que, como sabemos, concluida la guerra pasó a ser un estigma para Sí. aquellos que habían sido tildados de tal manera, y hasta una sentencia de muerte cuando había represalia por sus actitudes. Sí, exacto. Entre los más afamados jugadores a quienes se tildó de colaboracionistas, bueno, el primer lugar lo lleva el campeón mundial de esa época, Alexander Alekhine, Sí. aquel jugador del que hemos hablado tanto, nacido en Rusia, naturalizado francés, quien no solo fue un activo participante de los torneos propiciados por el Tercer Reich, dándoles, bueno, por supuesto, el realce que su condición de campeón conllevaba, sino que incluso, entre otros textos y declaraciones, publicó un artículo periodístico con su firma, Sí. titulado El ajedrezario y el ajedrez judío, un verdadero panfleto antisemita, Sí. que en aquel contexto de odio racial generado por el hitlerismo no hizo sino contribuir a instalar ese mismo odio incluso en un ambiente tan pretendidamente tranquilo como era el mundo del ajedrez. Alekhine luego de la guerra negó haberlo escrito, dijo que había sido manipulado un texto que él había hecho, pero bueno, salió con su firma en varios diarios en Alemania. Y creo, Horacio, perdón que te interrumpa, Sí, y ¿cómo creo no? que después de la muerte de Alekhine aparecieron los originales. Sí, exactamente. Sí, No cabe duda que lo escribió él, Sí, no cabe duda. y- Él se atajó después, bueno, evidentemente cada uno trataba de salvar Sí. su pellejo como fuera Claro, posible. sí, igual, y lo peor fue un diario español, allá por 1945, el Alcázar creo que era el diario, donde hay un reportaje a él y él obviamente que habla, después obviamente que trata de justificarse Sí, diciendo, claro, justifica. yo quise negociar con los alemanes. Exactamente. Pero digamos que todo esto era más grave todavía, esto que hacía Alekhine y algunos otros, porque era el momento en el que muchos ajedrecistas judíos, por ejemplo, Sí, algunos de ellos muy famosos, como el caso del polaco Sepiorka sí, o el austríaco Spielmann, por nombrar dos de los más Sí. conocidos, eran tipos que eran perseguidos, deportados o asesinados, como Claro. pasó con Sepiorka. claro, Y aunque sí fue el más destacado, no fue Alekhine el único caso de colaboracionismo. Era el más destacado, lógico, era el campeón mundial. exacto. Dentro del ajedrez de esos tiempos, tal vez podríamos nombrar a Efim Bogolyubov, pero no, porque este gran jugador ucranio tal vez no pueda ser catalogado dentro de esa categoría de colaboracionista, porque más que un colaboracionista era un decidido partidario del régimen nazi. Claro. O sea, no es que colaboraba, él era un actor Sí. del lado del nazismo. Eso desde ya no lo exime de críticas, pero tal vez sí lo cataloga como debe ser catalogado. Claro. Pero el caso tal vez más polémico en este aspecto fue el de Paul Keres,
Sí. Este joven y genial jugador estoniano del que hemos ya hablado muchas veces, que estaba en la cresta de la ola, ajedrecísticamente hablando, que participó también en los torneos auspiciados por la Alemania nazi, pero que ha sido rescatado de las críticas por algunos historiadores que justificaron su actitud en vista de las presiones y amenazas que el régimen nazista en la invadida en esos tiempos Estonia ejercieron sobre él, de la misma manera que comentábamos recién las presiones que se ejercieron sobre los jugadores de nacionalidad propiamente alemana. Lo cierto es que también Keres fue un permanente animador de los certámenes durante los primeros años de la guerra y como tal fue repudiado al concluir la misma e incluso durante un tiempo fue perseguido y hostigado en su país cuando los soviéticos retomaron el control de Estonia. Y aunque con el paso de los años la figura de este genial ajedrecista fue poco a poco limpiándose, por decirlo de alguna forma, hasta transformarlo en un verdadero ídolo y un héroe en su patria, cierto es que las sombras sobre su comportamiento en esos años tan difíciles permanecieron inalterables, te diría. Sí. En fin, más allá de nombres y de hechos, lo cierto es que durante esos tiempos tan oscuros, tan dolorosos y sangrientos, aparte de ese torneo inicial de Múnich en 1941, se jugaron otros 3 certámenes, uno más en Múnich en 1942 y otros 2 en Salzburg en 1942 y 1943. Todos los torneos fueron ganados por Alekhine, claro, quien más allá de sus reprobables actitudes, seguía demostrando ser un ajedrecista de dimensiones fenomenales, y Keres, en la cúspide de su forma ajedrecística, como decíamos recién, llegó en el segundo lugar tras el campeón en los 2 torneos de 1942 y empató con él en el primer puesto del de 1943. Otro monstruo Keres, obviamente. Exacto. Y ya que nombramos 1943, digamos para terminar que este fue el año que permitió percibir de alguna manera el primer atisbo del renacer ajedrecístico de la Unión Soviética. Claro. Y es que a mediados del mismo, cuando ya los rusos comenzaban a torcer la mano del invasor alemán luego de la catastrófica derrota germana en Stalingrado, fue allí cuando en la ciudad de Sverdlovsk, muy difícil de pronunciar, un selecto grupo de ajedrecistas se reunió para jugar, luego de un parate de varios años, un torneo magistral. Ganado por Botvinnik, seguido de Makogonov y Smyslov, fue el puntapié inicial de una recuperación que con esfuerzo, con coraje, con mucho amor por el ajedrez, se pondría en marcha en la Unión Soviética a partir de ese mismo momento. Mira, 2 cositas mientras te escuchaba y me encantó cómo lo vas haciendo, cómo lo vas relatando. La verdad que nos transporta, Horacio. Totalmente. Por un lado, digo, bueno, así como nombramos estas figuras que respondieron, que jugaron para el régimen, también hubo otros, un caso muy conocido como Max Euwe. Exactamente. Que justamente hasta abrió las puertas de su casa para albergar y recibir gente y esconder Exactamente, gente. a riesgo, bueno, eso lo comenté en el viernes pasado, ¿te acordás? Claro. A riesgo de su propia vida, había un jugador, yo no me acuerdo, el otro día estaba tratando de hacer memoria y no me acordaba, creo que era Lunding o uno de esos, un jugador judío, muy fuerte jugador, que Keres lo tuvo varios meses en la casa, escondido, hasta que el hombre le dijo, yo me voy porque tengo que estar con mi familia y vamos a cruzar, que planeaba escapar de alguna manera. Sí. Y bueno, pese a que Keres le dijo no porque te van a matar, el tipo se fue y lo mataron. Sí, efectivamente. No me puedo acordar después. No sé si lo pronuncio mal, Landau, ese, no era Lunding, era Landau, exactamente, claro. Era Landau, exactamente. Bueno, el hombre decidió irse para cruzar la frontera de Holanda y refugiarse en algún otro lado, no sé dónde tenía algún contacto, pero lo agarraron cuando se fue, lo mandaron a un campo de concentración y terminó muriendo él y la familia. Claro. Pero eso habla muy favorablemente de la pasta de héroe de Euwe, porque lo guardó en su casa. Exacto. En su casa. Y por eso también tanto bronca y obviamente que la relación no era buena con Alekhine porque no, desde ya que no sabía. Vos llegaste ahora con lo que comentaste y el triunfo Botvinnik, estamos hablando en 1944.
Estamos llegando al 44 en el Claro. próximo capítulo, terminamos en el 43. Es el momento en donde la guerra empieza a torcerse. Claro. En el año 43, bueno, después de que los alemanes caen en Stalingrado inopinadamente, bueno, ahí la guerra da un vuelco y empieza la retirada alemana de Stalingrado, la retirada de Rusia, y bueno, y ahí los rusos agarran la gran contraofensiva que termina en el final de la guerra en el año 45. Y el campeón mundial empieza a buscar refugio. Porque... Y el campeón mundial empieza a buscar refugio y empieza a quedarse solo y Exacto. empieza a ser un paria, Claro. No solo ajedrecísticamente, sino en todas las facetas de su vida, y así termina, ¿no? Claro, ya los jugadores no quieren participar en un torneo con él. Exactamente. Así como él alguna vez él dijo que no invitaran a Capablanca, Claro. pues él ponía condiciones para jugar porque Claro, era campeón del exacto. mundo. Viste, todo vuelve a veces, ¿eh? Exactamente, sí, aparte no dejemos de tener en cuenta que los rusos, que fueron los que más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, Sí. aportaron 26 millones de muertos, más o menos, un poco más que cualquier otro. Sí, sí, sí. Digamos que ellos tenían la preeminencia en el ajedrez Claro. y bueno, obviamente vamos a ver casualmente a partir del viernes que viene cómo los rusos comenzaron a tener una prevalencia extraordinaria a través de sus campeonatos soviéticos y de sus performances extraordinarias en el mundo del ajedrez, y bueno, obviamente lo ralearon a este hombre que había sido un colaboracionista hasta que el hombre terminó sus días tristemente solo ahí en Portugal, ¿no? En el año 46. Bueno, nos preparamos para el viernes que viene. Fue un momento fantástico el de hoy, Horacio. Te mandamos un abrazo de aquí de frente al tablero. Feliz Día del Padre el domingo. Gracias, muchachos. Igualmente para ustedes. Y nos vemos el viernes que viene. Gracias. Horacio Olivera y las historias de ajedrez. La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.